Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Son dos parábolas que tienen exactamente el mismo mensaje. La primera es la parábola de las minas y está en Lucas, capítulo 19, 11 al 27. Dice así: Y cuando oyeron estas cosas, percibiendo Yeshua que por estar cercanos a Jerusalén, ellos tenían la idea de que el Malhut Hashem sería manifestado súbitamente, prosiguió el rabí sus palabras contándoles un midrash y dijo: Cierto hombre nacido de la familia real viajó a un país lejano a recibir un reino para sí y volver. Y llamando a 10 de sus abadim, siervos, les entregó 10 manim, eso es lo que llaman minas, y les dijo: negociad mientras vengo. Pero los hijos de la ciudad donde vivían lo aborrecían, y luego que se fue, enviaron tras él una delegación diciendo: no queremos que sea este hombre quien tenga autoridad sobre nosotros y llegue a ser el rey. Y aconteció que luego de recibido el reino, el hombre regresó y ordenó que le llamaran a aquellos abadim a los cuales había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Llegó el primero diciendo: Adoní, tu mané ha ganado 10 manim, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo: Ebed a todo, o sea, siervo bueno, por cuanto en lo poco has mostrado fidelidad, recibe autoridad para gobernar sobre 10 ciudades. Y llegó el segundo diciendo: Adoní, tu mané ha producido 5 manim. Entonces también dijo a este: tú también recibes autoridad para gobernar sobre 5 ciudades. Y el otro llegó diciendo: Adoní, aquí está tu mané, que me la diste, tuve guardada en un paño, porque tenía temor de ti, pues eres hombre de fuerte carácter, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Grave acusación. Le dijo: siervo malo, de tu boca te juzgo. ¿Sabías que soy hombre radical en los asuntos del reino, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? ¿Cómo entonces no pusiste mi dinero en el banco y yo al regresar había tomado lo que me pertenece con sus intereses? Y a los presentes dijo: quitadle el mané y dadlo al que tiene 10 manim. Y le dijeron: Adoní, tiene 10 manim. Os digo que a todo el que tiene le será dado, mas al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y a aquellos enemigos míos que no quisieron que yo llegara a ser rey sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esta es la parábola de las minas. La de los talentos está en Mateo 25, 14 al 20. Dice así: 14 al 30, perdón. También es comparable a un hombre, el Malhut, a un hombre que saliendo de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Y a uno les confió 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad y se fue. Inmediatamente que el ladrón marchó, el que recibió 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el de los dos, ganó otros 2. Más el que recibió uno hizo un escondite bajo la tierra y guardó allí el dinero de su adón. Y después de mucho tiempo llega el adón de aquellos siervos y arregla cuentas con ellos. Y viniendo el que recibió los 5 talentos, le mostró otros 5 talentos, diciendo: Adoní, 5 talentos me entregaste, mira, gané otros 5 talentos más. Y su adón le dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu adón. Presentándose también el de los 2 talentos, dijo: Adoní, 2 talentos me entregaste, mira, gané otros 2. Su adón le dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu adón. Y acercándose finalmente el que había recibido un talento, dijo: Adoní, conozco bien que eres un hombre de fuerte carácter, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste semilla. Otro ataque feo. Por lo que tuve miedo y habiendo ido al campo, cavé y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su adón le dijo: siervo malo y negligente, sabiendo que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. ¿No debiste llevar mi dinero a los banqueros para que al venir yo pudiera decir: al menos recibí lo mío con interés? Quitadle pues el talento y darlo al que tiene los 10, porque a todo el que tiene le será dado y tendrán abundancia, pero el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo negligente echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
Las dos parábolas evidentemente tienen el mismo mensaje. Vamos a tratar de ver algunas cosas. El Adón, el señor de esos siervos, se va lejos. No vuelve pronto. ¿Eso qué significa? Bueno, eso es como está mirando hacia Yeshua. Yeshua se fue y no ha vuelto. Dejó a sus discípulos con algunas tareas. Algunos la han hecho, otros no. En la medida en que pasa el tiempo, se acerca la venida del Adón. ¿Sí ven lo que estamos diciendo, verdad? Se acerca, ¿y eso qué significa? Que tenemos responsabilidad manifiesta de responder por lo que el Eterno, por medio de Yeshua, nos encomendó. Fíjense ustedes que una labor que dijo Yeshua fue: háganme tantos discípulos como puedan. Esa es una. ¿Qué más dejó dicho Yeshua? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué más dijo Yeshua? Muchas cosas. ¿Las estamos haciendo? ¿Será que hemos tomado muy livianamente esas palabras o qué? Bueno, él dejó, el Adón, el Señor dejó un manejo financiero, lo delegó más, y eso en varios siervos. Al dejar encomendadas varias labores, o dejar encomendado en este caso dinero, cada persona debía ser muy diligente, manejar sus finanzas en una forma responsable. Bueno, sobre esto, ¿qué podemos decir? Hay muchas cosas. Hay muchos siervos negligentes, hay otros que son envidiosos, son celosos, y por eso el reino sufre tantos ataques. Si en lugar de nosotros mirar para el lado, a ver qué tiene el otro, el hermano que está enseguida, debo mirar para arriba a ver qué es lo que el Eterno me tiene delegado a mí para yo hacerlo. Yo les había dicho alguna vez, y vale la pena repetirlo, yo a mis hijas les he dicho muchas veces: ustedes no tienen la obligación de ser las mejores en todo, porque siempre va a haber personas mejores que uno en muchas cosas. Fíjense ustedes en el deporte. Hay récords mundiales que establece una sola persona. Los demás están debajo de su nivel. Esos bueno, tienen un nivel de excelencia por encima de todos. Pero en el caso nuestro, en nuestra vida, el asunto es que siempre va a haber personas que hagan algo mejor que yo. Algo no, varias cosas. Son mejores físicamente, son personas que saben administrar mejor, son personas buenas para los negocios. Eso es normal. Pero lo que el Eterno me encomendó, debo hacerlo con mi 100%. Eso sí, yo debo hacer las cosas con toda mi capacidad. O sea, yo no debo procurar ser el mejor porque siempre va a haber alguien mejor, pero sí debo dar todo de mí, el 100%. ¿Eso qué significa? No nos debemos como contentar con hacer algo, no, dar todo de nuestra parte. Por ejemplo, digamos en este caso, pues yo iba a cancelar la conferencia porque no había suficientes personas, pero también estaba pensando, dije, pues igual yo debo hacerlo si están 2 o si están 50, no importa, porque igual el Eterno me ha encomendado algo y hay que ser responsables con esto. Entonces, cada uno tiene un potencial muy grande en algo. Cada uno sabrá qué. Aprovechémoslo y hagámoslo bien. Fíjense ustedes que hubo uno que produjo 5, otro que produjo 2, pero hubo uno que fue negligente.
Bien, de acuerdo con estos midrashim, con estas parábolas, entendemos que cada persona ha de recibir una recompensa de acuerdo con lo que haya hecho. Fíjense por acá miremos primero en los escritos de Tanakh, en el libro del Eclesiastés. El último versículo del Eclesiastés dice: por cuanto Elohim traerá a juicio toda obra, toda cosa encubierta, ya sea buena o mala. Y tenemos un testigo en la Brit Hadashah. Fíjense, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Fíjense lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mashiach para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Interesante. O sea, se las voy a poner así. ¿Queremos una recompensa grande? Hagamos las cosas bien hechas. Demos lo mejor de nosotros. ¿No queremos una recompensa grande? Bueno, entonces no hagamos las cosas en forma tan excelente. Y si no queremos ningún lugar en el reino, entonces no hagamos nada. Acuérdense a los siervos que no hicieron nada, el amo los mandó, en la primera parábola los mandó a decapitar, y en el otro los mandó al lloro y crujir de dientes, que es como una figura de la eternidad en pura vergüenza, en oprobio, en que nunca hemos de ver al Eterno. ¿Van conmigo? Bueno, muy bien. Entonces, el amo, el Adón, el Señor, se va. Su ida demora, o sea, el tiempo en el que no vuelve demora, pero llega un tiempo en que vuelve. Yeshua se fue hace 2000 años, más o menos, y está pronto a volver. ¿Qué le vamos a decir al Eterno por medio de Yeshua sobre lo que hicimos? Ustedes imagínense que en este momento viene el gran juez a juzgar. Estamos todos aquí reunidos y entonces Él nos empieza a pedir cuentas. ¿Sí me entienden? La cosa es seria, es muy seria. Y bueno, espero que eso lo tengamos en cuenta porque desde que esas figuras estén puestas allí, en las palabras de Yeshua, es porque todo va a suceder. Y en este momento podemos decir, pronto, como están dadas, o sea, están sucediendo muchas señales, eso es lo que está pasando, que el fin está pronto. Fíjense que con este tema de que me llamaron a dar enseñanza allí en aquella congregación, donde están viendo eso en YouTube, en directo, yo me pongo a pensar, esa es una forma de acelerar que las palabras de Yeshua lleguen a todos los rincones de la tierra. Y Yeshua dijo, y después de eso sí es el fin. Entonces, tengamos eso en cuenta. Bien. Si uno lee, a ver, si uno lee sin contexto, no, cuidado. Si uno lee sin contexto este versículo, porque porque a todo el que tiene le será dado y tendrán abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Uno dice, uy, pero qué injusticia. ¿Cómo así? No, hay que ver el contexto. Al que tiene por ser diligente, se le va a dar más.
Y al que no tiene por culpa de ser negligente, el uno por ser diligente, perdón, se le da más. Y a este por ser negligente, aún lo poco que tiene se le quita. Eso es lo justo. Como es negligente, pues no va a hacer nada con lo poco que tiene. El diligente, con lo que tenga, va a hacer y va a hacer mucho. Miremos lo que hemos hecho en toda nuestra vida. Es una invitación muy grande. Miremos lo que tenemos, lo que hemos hecho, perdón, y veamos si realmente nos estamos contentos con eso o si vemos que nos falta. Si vemos que nos falta, que es muy probable, apurémonos, apresurémonos a, a dar ese 100% y pico, a dar todo lo que nosotros tenemos. O pidamos perdón por aquello que no hemos hecho bien y ahora, de ahora en adelante, pongamos todo de nuestra parte para hacer las cosas adecuadamente. ¿Van conmigo? ¿Estamos bien? O sea, ¿entendemos cuál es el sentido? Bueno. Tengo una pregunta. Sí, Marcelita, dime. Al final de los tiempos, cuando Yeshua el Mashiach vuelva, él o el Eterno, ¿a quién tendremos que rendirle cuentas? Pues es lo mismo, Sí, porque Yeshua es el representante del Eterno. Es lo mismo, porque Yeshua es el representante del Eterno. Entonces lo que dice Yeshua es como si lo dijera el Eterno, no porque sean el mismo, ya lo sabemos, pero ¿qué más da? Igual el juicio va a ser justo. Ya quisiéramos que ese juicio fuera misericordioso. Yo siento por lo menos que yo no doy la talla en muchas cosas. Y pues sí, claro, obviamente tengo que trabajar en eso. Y me daría, no sé, sentiría como mucha tristeza o miedo incluso, de que por ejemplo al venir Yeshua ahorita eh, me muestre a mí que soy insuficiente en lo que he hecho. O sea, esa pregunta no la deberíamos hacer, pero no importa, pues el Eterno nadie lo puede ver, entonces vamos a ver los ángeles y a Yeshua seguramente. Pero es lo mismo, porque el juicio viene de arriba, del Eterno. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos si en este momento, en este instante, viniera Yeshua a juzgar y empieza a poner a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda y uno, ¿dónde me va a tocar? Es terrible, ¿no? Ahora, si hemos hecho las cosas muy bien, estemos tranquilos. Digamos que hay una sugerencia que yo hago, y es que nunca nos sintamos satisfechos con lo que hemos hecho, porque de esa manera siempre estamos buscando la excelencia, estamos buscando hacer algo más, y de esa forma siempre buscamos lo mejor. Porque si estamos muy contentos con todo, entonces empezamos a adormecernos, a sentir como un sopor, nos vamos durmiendo. Y de pronto viene el shofar y suena durísimo y, a ver, despierta tú que duermes, como dice por ahí. ¿Sí está claro? Sí, señor. Muy bien. Sí, gracias. Bueno. ¿Ese juicio va a ser sin misericordia? La respuesta es no sé. Ya quisiéramos que haya juicio con misericordia. Pero es que lo que pasa, a ver, fíjense ustedes en las injusticias que están sucediendo en todos los países, en el nuestro mucho más que en muchos otros. ¿Ustedes creen que el Eterno va a tener compasión de esa cantidad de ladrones que nos están gobernando? O sea, ¿ustedes creen que va a haber misericordia con personas que le roban a los pobres para darle a los ricos? Que con mentiras ganan elecciones y empiezan a robar a diestra y siniestra, se alían con criminales de la peor calaña. ¿Ustedes creen que el Eterno va a tener compasión de eso? Yo no veo que por lo menos por ese lado vaya a haber compasión. Porque yo no veo que haya ninguna intención de arrepentirse.
De labios para afuera de pronto, porque van a ciertas iglesias a donde los pastores de turno los alaban y no sé qué, y llegan a ser tan culpables como ellos. Yo no creo que haya misericordia en esos casos, por lo menos. Una persona que de pronto no tenga los medios, haya fallado mucho, pero digámoslo así, de buena fe, y sea una persona que sea muy pobre, pero se ha preocupado por hacer las cosas bien, yo creo que va a haber mucha misericordia para ese tipo de personas. Acordémonos, ya para terminar, porque aquí es algo que vale la pena revisar. Ahora que estamos preguntando esto, fíjense lo que está escrito aquí en Mateo, capítulo 5. Felices los pobres de espíritu, porque de personas como ellos es el reino de los cielos. Los que gimen como enlutados, porque ellos serán consolados. Los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los hambrientos y sedientos por los caminos rectos del Eterno, porque ellos serán saciados de gozo. Los que actúan con misericordia, porque serán juzgados misericordiosamente. Los que buscan al Eterno con un corazón puro, porque a ellos les serán revelados los secretos del Altísimo. ¿Sigo? Ahí está la clave. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Espero que nuestros otros hermanos vean este video. Eso que dice Yeshua, las palabras de Yeshua son poderosísimas. Y ya como de las últimas recomendaciones. Cuando yo estaba por la época de hacer mi libro del Mesías y el Satán, alguien me dijo, hay que tener siempre en cuenta en gran manera las palabras de Yeshua, porque ahí está la clave de una vida buena y justa. Está todo dicho. Leámoslas, meditémoslas y llevémoslas a nuestra vida, porque eso es lo que el Eterno quiere para nosotros. Eso es un llamado a que, como decimos en todas partes, nos pongamos las pilas. Vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a ser misericordiosos, a no juzgar sin justo juicio. O sea, que no juzguemos según apariencia, sino con datos y hechos. Y debemos preferir no juzgar si no es necesario. Que si vemos la posibilidad de ayudar, está bien. De pronto alguien me pregunta, bueno, y hay tanta gente que pide limosna aquí en Colombia por el asunto de los venezolanos. Miren, aquí por la casa, uno sale a caminar o a hacer alguna diligencia, lo que sea. Y en cada cuadra hay 3 o 4 personas pidiendo. Terrible. Yo no soy muy dado a estar repartiendo plata porque eso no arregla el problema. La mejor forma de estar acá es dar un trabajo para que la persona sea autosuficiente. También debemos discernir porque hay personas que son terriblemente necesitadas porque tienen fallas en su cuerpo, son ciegos, qué sé yo. Bueno, pero los que pueden trabajar, mejor démosles un trabajo. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.